Entonces, en la mañana nosotros volvimos a la serie que inicié años atrás acerca de la iglesia contracultural. Y con esta frase quiero decir que la iglesia cristiana, de manera especial en la cultura, en el momento en que nosotros nos encontramos hoy en día, la iglesia cristiana es un organismo, una entidad, un cuerpo, un ser que es intencionalmente contraria a la cultura que nos rodea. Nosotros tenemos que, de cierta forma, abandonar la idea de que nosotros tenemos una cultura cristiana en este país para preservar y entender que la cultura en la cual nosotros vivimos en este momento se podría describir como post-cristiano. ¿Okay? Estamos en una cultura post-cristiana en nuestra sociedad. Ya no son los días en que la iglesia está alineada más o menos con la moralidad de la cultura popular. Como yo describí en la mañana, por mucho tiempo, por la influencia de la Biblia, por la influencia de la iglesia, por la influencia del cristianismo, los valores y los morales y la moralidad de la cultura en general más o menos estaba en línea con la moralidad de la iglesia. Pero ya hoy en día, como yo dije en la mañana, estamos así. Y hoy día nos encontramos en muchos sentidos con diferencias grandes con nuestra cultura. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que vivirlo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, la realidad es que el mundo en el cual nosotros vivimos ahora, más y más se está apareciendo o asemejando a la cultura en la cual la iglesia primitiva se encontraba hace 2000 años atrás, del Imperio Romano. Como el Imperio Romano, nosotros nos encontramos en una situación y en un lugar donde, primero, nuestra fe es ya la minoría. La fe, de manera general, es algo ridiculizado como anti-intelectual, necio y supersticioso. La idea de que Dios es nuestro creador es burlado. El concepto de verdad absoluta ya no existe. Toda verdad es relativa. La sexualidad ha sido degenerado a algo simplemente para placer o propósitos biológicos. El matrimonio es visto como algo obsoleto. Y no solamente obsoleto, sino opresivo e innecesario. Por ejemplo, es increíble, Portugal, una nación grandemente católico en su tiempo, digo, como 98-99% del país católicos. Yo mencioné en la mañana, mis padres, su generación, la idea de que una pareja se divorciara era algo vergonzoso. No importaba si se odiaba el uno al otro. Se mantenían casados porque era una vergüenza en el pueblo divorciarse. Mi generación, mis primos hermanos, todos divorciados. Todos divorciados. Tengo 2 primos hermanos que se han casado 3 o 4 veces. Pensaban que a la tercera iba a pegar el asunto, pero 3 o 4 veces. 2 primos hermanos. Y entonces la generación de mis hijos o de los hijos de mis primos hermanos mayores, porque son mayores, ninguno se casa. En Portugal ya la gente no se casa. Increíble, en 3 generaciones, cómo ha cambiado el asunto.
bienvenido al modernismo europeo. Pero en esta dirección va nuestra nación. Como yo dije y he dicho, en la comunidad afroamericana, solamente 25% de los muchachos tienen papá en casa, que nacen. En los hispanos, solamente 50%. Y yo creo que entre los hispanos, vamos a decir, hace 30 años atrás, era mucho más grande el porcentaje. Pero ¿qué pasa? La influencia de la cultura americana, el modernismo. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, el matrimonio es visto como algo obsoleto, opresivo e innecesario. Y entonces nosotros como la iglesia cristiana, como nos estamos encontrando en medio de este tipo de ambiente, tenemos que mirar a la iglesia primitiva, grabada, registrada en las Escrituras, para dirección, para pautas, para normas, para enseñanzas de cómo nosotros deberíamos de interactuar, de enfrentar este mundo que cada día más tiene más hostilidad hacia nosotros. Si uno piensa, y piensa bien, la iglesia del siglo XXI tiene más en común con la iglesia del siglo I o siglo II de que la iglesia del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, aún siglo XX. La iglesia cristiana en los últimos 1500 a 1800 años vivía en culturas y ambientes que eran culturalmente cristianas. Entonces, para muchos de los lectores, la gente que están leyendo al Nuevo Testamento, los desafíos que enfrentaba la iglesia primitiva en Roma, en Éfeso y en Corintio y en otros lugares, suena como algo extraño, ajeno, diferente a la realidad. O sea, cuando un cristiano en el siglo XVIII en Europa leía el Nuevo Testamento, la persecución de la iglesia, ese cristiano no podía conectar con esa realidad de la iglesia primitiva porque había iglesias por toda parte. Todo el mundo iba a la iglesia el día domingo. La gente oraba, la gente daba gracias a Dios por los alimentos antes de comer. La gente quizás leía la Biblia en la casa. Entonces, el mundo de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento era algo ajeno a la realidad de los cristianos en los últimos 1500 a 1800 años. Pero para nosotros en el siglo XXI, cuando leemos el Nuevo Testamento, en un sentido podemos identificarnos con lo que está pasando en el Nuevo Testamento. No al grado que ellos sufrieron, pero vemos ya como, ya podemos ver entonces elementos de nuestra realidad en lo que está en el Nuevo Testamento. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, ya se puede ver elementos, rasgos, pinceladas, un reflejo en muchos sentidos. No a la profundidad de lo que la iglesia primitiva sufrió, pero ya nos podemos entender cómo la iglesia se chocaba con la cultura en ese tiempo. Entonces, para nosotros, cuando pensamos acerca de la cultura griego-romana, en la cual la iglesia primitiva se encontraba, descrito en el Nuevo Testamento, suena algo familiar. Y entonces creo que nosotros tenemos algo que aprender de la iglesia primitiva, registrada en el Nuevo Testamento y también en la historia del cristianismo temprano. Podemos aprender de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros 300, 400 años, cómo enfrentar una cultura como la cultura que estamos enfrentando hoy en día. ¿Por qué tanta hostilidad en esa cultura hacia los cristianos? Porque nosotros
porque nosotros, mis hermanos, estamos en el mundo y no somos del mundo. Porque el mundo odiaba a nuestro Maestro y por supuesto ha de odiar a nosotros también. La hostilidad existe porque simplemente somos diferentes. Y para algunos somos peligrosos. Somos peligrosos en nuestra diferencia con la cultura popular. Esa gente que estuvo en esa convención, la convención demócrata esta semana, para ellos nosotros somos peligrosos. Es verdad. Ellos lo dicen. Nosotros odiamos a la gente, nosotros somos cerrados en nuestra mente, nosotros somos anticientíficos, nosotros somos apocalípticos, nosotros somos anticuados, nosotros somos opresivos a las mujeres, que queremos quitar los derechos de las mujeres. O sea, eso es, somos malhechores, como aprendimos en la mañana, a los ojos de esa gente, de mucha gente. Hermanos, hermanas, como aprendimos en la mañana, como cristianos, como seguidores de Cristo, de verdad somos diferentes a la cultura que nos rodea. Y tenemos que grabar eso en nuestras mentes y tenemos que aceptarlo y tenemos que vivirlo. Somos diferentes porque fuimos hechos diferentes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos llamados por Dios de las tinieblas a la luz. Una vez no teníamos misericordia y ahora alcanzamos misericordia. No solamente somos diferentes porque fuimos hechos diferentes, sino que también fuimos llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados por el Señor a vivir vidas de santidad para poder entonces callar y también traer al incrédulo a Cristo. No solamente fuimos hechos diferentes y llamados a ser diferentes, sino también nosotros somos diferentes porque tenemos un destino diferente. Hermanos, tenemos esperanza de vida eterna y no el desespero de juicio eterno. Amén. El mensaje de esta mañana entonces se trató de prepararnos para una serie de mensajes que va a enfrentar diferentes temas sobre los cuales nosotros como cristianos realmente somos diferentes a la cultura que nos rodea. Y tenemos que estar bien afirmados y afincados en estos temas, estos asuntos que incluyen el concepto de la verdad y el conocimiento, el concepto de Dios, la confiabilidad de las Escrituras, la exclusividad de Jesús y el cristianismo, el origen y la naturaleza del hombre, un entendimiento correcto de lo que es el género, de la sexualidad humana y un entendimiento correcto de lo que es la relación entre la ciencia y la fe. Una de las cosas que me preocupa acerca de hacer una serie como esta es que tenemos la tendencia como seres humanos a convertirnos en gente, se dice, combativa, que quiere pelear, que quiere cortar cabezas, que quiere tragar al oponente, que quiere comer la gente. Y queremos entonces deshumanizar a nuestros oponentes y convertirlos en simplemente ogros que hay que matar. Hay una tendencia, mi hermana, hacia eso. Había un hermano aquí que si uno enseñaba, por ejemplo, acerca del, vamos a decir, el pentecostalismo, ese hermano andaba por la calle buscando pentecostales para arrancarles la cabeza. Algunos aquí saben de quién me refiero. Y entonces siempre el pastor tenía que dar un prefacio, se dice,
unas palabras preliminares para decir, hermanos, esto es para que tengamos respuesta y no para andar por la calle peleando con la gente. Pero parece que este hermano no tenía cera en los oídos y entonces salía por la calle y buscaba a alguien con tamboril o algo así y entonces atacarlo y cortarle la cabeza. No es el espíritu con el cual deberíamos entonces hablar de estos temas. Y entonces, eso es la preocupación que tengo, porque es fácil de perder la idea, de perder la convicción de que Dios ama a nuestros oponentes. Dice, no hay que buscarlo, en 2 de Pedro 3:9, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso incluye la gente que estuvieron en esa convención esta semana. Y entonces, si el Señor es paciente con ellos, con el deseo de que se arrepientan y conozcan a Cristo, ¿quiénes somos nosotros de no ser pacientes de igual forma? Amén. Nuestra tendencia natural y carnal como seres humanos es convertir a nuestros oponentes en demonios y deshumanizarlos. Y lo que quiero hacer esta noche es recordarnos de lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la relación entre la iglesia cristiana y la cultura incrédula que nos rodea. Mucho de esto va a ser repaso de algunas de las cosas que ya aprendimos en Romanos 12 y 13. Específicamente, ¿cómo es que nosotros, como el cuerpo local de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, deberíamos confrontar y enfrentar la cultura que nos rodea y los incrédulos que avanzan, apoyan y viven en esta cultura? ¿Cómo deberíamos interactuar con personas e ideas que son tan contrarias a lo que nosotros creemos que es verdad? Esta noche vamos a mirar 3 maneras. ¿Dónde está Natanael? 3 maneras, ahí está. 3 maneras en la cual deberíamos interactuar con el mundo incrédulo, con la cultura que nos rodea. Y quiero reconocer que hay una tensión saludable entre estas 3 verdades que vamos a escuchar, porque deberían estar en equilibrio entre los 3, ¿ok? Pero es esencial que nosotros enfrentemos la cultura que nos rodea de la manera correcta, porque tenemos una misión crítica como creyentes mientras somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Vuelvan a 1 de Pedro 2, 9 al 12 y pónganse de pie. 1 de Pedro 2, 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois de pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra. Ponte mal asiento. Entonces, somos llamados a proclamar, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también, a través de nuestra vida y de nuestra buena conducta, nuestra buena manera de vivir entre los gentiles,
Así nosotros podemos hacer que los que murmuran de nosotros como de malhechores, que ellos en el día de la visitación glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. O sea, eso es nuestra misión, mis hermanos. Somos extranjeros en esta cultura. Somos peregrinos en este mundo para anunciar a Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el Evangelio, para anunciar las virtudes de Cristo. Y no solamente eso, sino también por nuestra buena manera de vivir, incluyendo cómo nosotros interactuamos con la cultura y respondemos a los ataques y respondemos a las diferencias con la cultura, que a través de nuestra buena manera de vivir vamos a hacer que esos gentiles que llaman a nosotros de malhechores, que ellos en el día de la visitación, cualquiera sea ese día, que ellos glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. O sea, taparle la boca. Amén. Taparle la boca. Y entonces eso es, mis hermanos, nuestra misión como extranjeros y peregrinos. Entonces la manera en que nosotros conversemos e interactuamos con este mundo perdido, que es el objeto del amor de Dios. Este mundo perdido es el objeto del amor de Dios y el deseo que Dios tenga que procedan al arrepentimiento, y Él es paciente con este mundo. La manera en que nosotros interactuamos con este mundo perdido tiene que mostrar entonces el corazón de ese Dios que lo ama. Amén. Entonces vamos a mirar 3 maneras en que nosotros somos llamados a interactuar, a enfrentar esta cultura que es tan diferente que nosotros. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Pedimos, Señor, su bendición sobre la exposición de su palabra. Denos claridad, Señor, y convicción, Padre. Deme dominio sobre el idioma para hablar con claridad de pensamiento, Señor, y precisión de palabras, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero, la iglesia debería levantar en alto la verdad. La iglesia debería levantar en alto la verdad. ¿Se entiende la idea? La iglesia debería levantar en alto la verdad. Esto es uno de los papeles esenciales de la iglesia cristiana en este mundo: decir la verdad. Busque en sus Biblias 1 Timoteo 3:15 al 16. 1 Timoteo 3:15 al 16. Para que si tardo, esto es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, está exhortando a Timoteo, como un pastor joven de la iglesia, a saber cómo él debería de conducirse en la iglesia. Y él describe la iglesia como la casa de Dios, o más apropiadamente, la familia de Dios. Y entonces él después describe lo que realmente es la iglesia del Dios viviente. La palabra para la iglesia es eclesia. Nosotros estudiamos esta palabra años atrás cuando estudiamos acerca de la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la eclesia? Es un grupo de personas que han sido llamados
o llamadas o convocadas de donde estaban a reunirse en un lugar específico para un propósito específico. Dios nos llamó a nosotros, amén, a través de la predicación del Evangelio y la obra interna del Espíritu Santo. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos convocó y nos hizo una asamblea, amén. Y entonces, después nuestro pasaje en 1 Timoteo 3, 15 al 16 nos enseña algo más profundo acerca de ese propósito. Es para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Es una frase curiosa. Columna y baluarte de la verdad. Cuando habla de columna y baluarte, la columna se hace referencia a la fachada del edificio. Y no es algo usado para apoyo estructural, sino para elevar y levantar en alto y llamar la atención algo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Esta columna no es una columna estructural, ¿cierto? Me parece que no, porque no llega a ninguna parte. Es una columna y entonces levanta en alto el letrero del exit para poner en alto el letrero del exit, la columna y la baluarte. La columna y la baluarte están en la fachada del edificio y levanta en alto lo que está por arriba y enseña algo. Si miras la arquitectura griega clásica, había columnas estructurales, pero también columnas decorativas en la fachada y levantaba en alto. Muchas veces era una panorama de dioses o escritos. Y entonces la columna y la baluarte, su propósito es levantar en alto algo para que sea visto por otros. ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces, la idea aquí, mis hermanos, es que entonces la iglesia como columna y baluarte levanten algo y pone delante de todos lo que es la verdad. Para que todos entonces miren la verdad y conozcan la verdad. Y por eso entonces en el versículo 16 habla de varias doctrinas. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y entonces ahora habla de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, mis hermanos, la idea aquí es bastante sencillo. Nuestra iglesia, la iglesia debería ser columna y baluarte de la verdad en un mundo que está extraordinariamente confundido. Hermanos, el mundo está confundido y necesita claridad. Y es el papel de la iglesia levantar en alto lo que es la verdad que trae claridad. Cuando hay preguntas, la iglesia es llamada a levantar en alto las respuestas que Dios provee. Cuando hay tinieblas en cuanto a moralidad y la habilidad de discernir la verdad, la iglesia cristiana es llamada a levantar en alto la luz de la palabra de Dios, la luz del camino que Dios ofrece, el significado para la vida que solamente Dios provee. ¿Por qué usted cree que hay tanta depresión en nuestra cultura hoy en día? ¿Sabe cuál es la epidemia más grande que hay en este país? La soledad. La soledad. No hay comunidad hoy en día. No existe. Esto, lo que nosotros tenemos aquí, es raro. ¿En serio? Es único.
Y cuando digo nosotros, digo el contexto que conocemos aquí, pero otras iglesias también lo tienen, no somos exclusivos. Es lo que Dios provee en su programa que se llama la iglesia. ¿Qué es lo que usted, Rudy y Amanda, encontraron hace 2 años atrás cuando llegaron aquí en Yonkers? Una comunidad. Amén. Ustedes huyendo del Bronx, alarmados y espantados, y llegaron aquí y lo cobijamos. What's the word? ¿Cobijamos? ¿Ve? Yo sé palabras que ni sé que lo sé. Están como saliendo finalmente. Como familia en Cristo. Pero ¿cuánta gente en su condición llega a este país y viven vidas aisladas? En un cuarto, alquilando un cuarto en algún lugar y no hablando con nadie, solo yendo al trabajo. ¿Por qué hay tanta depresión en nuestra cultura? Una crisis de supuesta enfermedad mental en este país. Es porque no estamos viviendo como estamos supuestos a vivir. Si uno toma una licuadora, yo digo, si yo quisiera entonces tomar un montón de tornillos y aplastarlos y convertirlos en metal en bruto, y lo meto entonces en una licuadora, ¿qué va a pasar con la licuadora? Se va a romper. El hombre está tratando de vivir de tal forma que toma clavos y tornillos y lo mete en la licuadora y se ha destruido la licuadora. El hombre hoy en día está viviendo de una manera que no fue diseñado para vivir, porque está confundido, porque no tiene claridad, porque se ha dejado llevar por mentiras. Y entonces el resultado es destrucción. Destrucción emocional, destrucción mental, destrucción física y sobre todo destrucción espiritual. El mundo tiene tantas preguntas y las respuestas son tan sencillas y están en la Biblia. Pero detienen con injusticia la verdad, como dice Romanos 1, creo que es 18. Detienen con injusticia la verdad, no quieren saber. Entonces inventan su propia cosa. Y ahora entonces, y ha inventado por ya 200 años, dejando la palabra de Dios con el modernismo y el liberalismo. Y ahora está entonces cosechando lo que ha sembrado por años. Una crisis en nuestra nación. El mundo tiene preguntas y nosotros somos llamados como columna y baluarte, levantar y poner en alto la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay confusión, por ejemplo, en quiénes somos nosotros, de dónde vinimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, la iglesia cristiana es llamada a levantar en alto la claridad de la palabra de Dios para traer entendimiento acerca de las preguntas importantes de la vida. Por eso es tan esencial que nosotros como creyentes individuales y también para nosotros como congregación, como la iglesia cristiana, que siempre estemos fundamentados en las escrituras y no en la política, y no en las noticias, y no en las filosofías, y no en las modas del mundo, porque la palabra de Dios, las escrituras, son una roca. Las escrituras no cambian. La verdad de Dios no cambia. Y es la verdad que trae gloria a Dios y es la verdad que este mundo necesita. Este mundo no necesita de psicología. Este mundo no necesita de política. Este mundo no necesita de filosofías. No necesita de pastillas. Necesita de Cristo.
necesita de la palabra de Dios. Busque 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, entonces nosotros siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Cambia la palabra carne porque toda filosofía, toda política, toda psicología, toda pastilla es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, o sea, no permanece, no sirve, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, sabemos que tenemos que sostener en alto la verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo deberíamos levantar en alto la verdad para que todos miren? Primero, al enseñarlo y vivirlo. Al enseñarlo y vivirlo. Al enseñarlo y vivirlo dentro de nuestra congregación, de tal forma que cada creyente aquí es instruido y preparado para proclamar la verdad a otros. Y para que otros puedan mirar y ver esa verdad puesta en acción en la vida de nosotros a nivel individual y también al nivel congregacional. O sea, tenemos que instruir, capacitar a los hermanos, a nosotros aquí. Por eso vamos a estar aprendiendo los temas que vamos a aprender. Pero también tenemos que vivirlo. O sea, si yo enseño acerca de la familia y cómo Dios ordena la familia y mi familia es desordenada, ¿qué está enseñando entonces al mundo? Que hablamos por la boca afuera, pero que no hay respaldo en la vida de nosotros. Entonces, ¿para qué sirve escuchar lo que estamos diciendo si no está funcionando en nuestra vida? Amén. Entonces, si hablamos de la orden de la familia, como Dios ordena la familia, pero nosotros tenemos familias desordenadas, mejor quedar callado. Amén. Mejor quedar callado. Entonces, al enseñar y vivirlo, busca 2 Timoteo 3:16 al 17. 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la instrucción de la palabra de Dios, el contenido de la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, no son para ser simplemente información en la cabeza, sino que tiene que ser convertido en acción. ¿Cuál acción? Que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso siempre me asusta cuando uno ve un teólogo que vivía como el diablo. ¿Para qué todo? Porque hay grandes cabezas, teólogos, que viven como el diablo. Sí, curioso, ¿cierto? Tienen gran intelecto, pero no tienen convicción en el corazón. 1 de Pedro 2:11 al 12. Eso ya lo leímos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, a través de la vida, levantando en alto la verdad. Amén. Amén.
Entonces, a través de nuestras vidas como creyentes individuales y también como congregación, no solamente somos llamados a ser instruidos en la verdad, en la palabra de Dios, sino también a vivir la palabra de Dios en la vida de esta iglesia. Esta congregación debería ser una manifestación, por decir, física y corporal de la verdad del Evangelio y la palabra de Dios, en cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros, en las vidas que nosotros vivimos, en la comunidad que nosotros proveemos y vivimos aquí en este lugar. Hechos 2:44, búsquelo por favor. Hechos 2:44. Todavía estoy en el punto de que hay que levantar en alto la verdad. Y la manera que levantamos en alto la verdad es siendo instruidos y también viviendo lo que se ha instruido. Hechos 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, y teniendo favor con el pueblo. Hermanos, la comunidad presta atención. Los vecinos prestan atención. Nuestros parientes inconversos prestan atención. Están con el ojo abierto. Y también nuestra familia presta atención. Entonces, primero, siendo instruidos y viviendo lo que se ha instruido. Segundo, podemos poner en alto la verdad al proclamar la verdad al mundo. O sea, hablar la verdad al mundo. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. La iglesia es llamada a no solamente proclamar la verdad por medio de la vida individual y congregacional de la iglesia, sino también a través de la proclamación verbal de esta verdad al mundo, a través de la proclamación del Evangelio. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados a anunciar, proclamar. Hermanos, por eso salimos. Por eso la semana pasada salimos a testificar y por eso esta semana que viene vamos a salir a testificar para hablar con la gente y decirle que el juicio viene, que Cristo salva y tienen que arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Que hay esperanza de nueva vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Mateo 28, 19 al 20. Búscalo por favor. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Comenzando con el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, proclamar, enseñar la verdad. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia es la herramienta principal que el Señor usa para predicar, para que el Evangelio llegue a otros. Somos llamados a anunciar, proclamar, predicar, enseñar la palabra de Dios.
Y esto lo hacemos en nuestra vida individual, cuando nos encontramos con gente en el trabajo, en la escuela, en el tren, en el bus, lo que sea. Le damos un tratado, le hablamos del Señor Jesucristo. Pero también a través de ministerios de la iglesia para alcanzar nuestra comunidad. Por ejemplo, lo que mencioné, el evangelismo de puerta a puerta. Segundo, a través de la emisión de nuestros servicios a través de YouTube, para que otros puedan conocer y escuchar la doctrina bíblica. Y también a través de nuestro apoyo a misioneros que están fuera de este país, predicando en otras naciones, predicando el evangelio y fundando iglesias. De esa manera, mis hermanos, estamos levantando en alto, anunciando, proclamando la verdad. Tercera manera de levantar en alto la verdad, contestando las preguntas que el mundo tiene. Nosotros somos llamados a contestar a las preguntas que el mundo tiene acerca de la esperanza que tenemos, acerca de la verdad que nosotros sostenemos y la verdad que nos sostiene. Busque 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Somos llamados a ser a un pueblo que proclama y levanta en alto la verdad al contestar las preguntas que la gente tiene acerca de nuestra fe, acerca de la esperanza que tenemos. Aquí la palabra defensa es la palabra apología. Y apología aquí no significa hacer excusas o pedir disculpas como en el inglés, sino defender, dar razón de. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y por qué tú estás tan tranquilo en esta situación en que tu esposa está muy enferma o tu hijo tuvo un accidente y estás tranquilo? ¿Por qué estás tan tranquilo? Y uno dice, porque tengo esperanza en el Señor. El Señor es soberano y tiene todo bajo control y confío en su bondad. Y ellos te preguntan, ¿y cómo tú sabes que Dios existe? O sea, ¿quién es este Dios en el cual usted confía? Bueno, es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, que fue encarnado entonces en la persona de Jesucristo, según la Biblia. ¿Y por qué tú crees que la Biblia es verdad? Porque confío en las Escrituras. ¿Por qué? Y da razones del por qué. O sea, la gente va a indagar, va a hacer preguntas. ¿Y cuáles van a ser sus respuestas? Estamos preparados, dice, y estar siempre preparados para dar defensa. ¿Estamos preparados? No, simplemente es mi religión. Mala respuesta. Mala respuesta. ¿Cuál es la defensa que usted va a dar? Cuando nosotros contestemos, y dice, con mansedumbre, no comiendo la gente, no tragando la gente, no peleando con la gente. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con respeto. Ante todo. ¿Qué significa todo? Todo. Entonces, todos que son educados y también malcriados. Amén. Ante todo el que os demande, que exige razón, el por qué, explícame la esperanza que hay en vosotros. Como cristianos, a algún nivel, tenemos que estar preparados como apologistas para dar una explicación
a las personas que nos rodean acerca de nuestra fe y por qué creemos lo que creemos y por qué entonces tenemos esperanza. Y le voy a decir algo, salir a testificar es el mejor entrenamiento que hay. Porque no sabes con qué vas a encontrar, en la calle o detrás de una puerta. A veces vamos a ser azotados porque no vamos a tener alguna respuesta. Pero eso es el training, el entrenamiento que necesitamos. Y lo mejor que podemos hacer en esos momentos es decir, voy a estudiar el tema un poco más y yo le dejo saber. Pero nos desafía a estudiar y a prepararnos. Pero la iglesia cristiana siempre tiene que estar preparada, siempre equipada para dar defensa, explicación y razón de nuestra esperanza. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la primera manera en que debemos de interactuar con la cultura incrédula que nos rodea, al nivel individual y como congregación, es levantar en alto la verdad. ¿Amén? Ok. Segundo, la segunda manera que deberíamos entonces interactuar con el mundo que nos rodea es levantar en alto la gracia de Dios. La gracia de Dios. En el primer punto creo que es natural que nosotros como cristianos levantemos en alto la verdad porque hemos visto en nuestras vidas la luz del Evangelio. Hemos visto lo que trae la claridad de la palabra de Dios en nuestras vidas y queremos compartirlo con otros. Nosotros sabemos cómo era estar en las tinieblas y la diferencia que es ahora estar en la luz. Amén. Nosotros entendemos lo que era no alcanzar la misericordia de Dios y estar bajo el juicio de Dios y ahora conocer de manera íntima en nuestros corazones lo que es el perdón de Dios, la misericordia de Dios ahora en Cristo Jesús. Pero mis hermanos, no es solamente un asunto de levantar en alto la verdad delante del mundo. Hay mucha gente que levanta la verdad de Dios en alto en el mundo de una manera grosera. Amén. Pero nosotros somos llamados a levantar en alto la verdad de Dios con gracia, que muestra la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que levantar en alto el perdón de Dios y el amor que Dios tiene para los pecadores perdidos. Tenemos que levantar ese corazón de Dios de amor y perdón delante de un mundo perdido. Como un cuerpo de personas que una vez estuvo en las tinieblas y que ahora se encuentra en la luz. Como un cuerpo de personas que una vez no alcanzaba misericordia y que ahora ha alcanzado misericordia. Como un grupo que antes no era pueblo y que ahora es pueblo de Dios, nosotros deberíamos levantar en alto la misma promesa de gracia y misericordia a un mundo perdido. Cristo no vino al mundo solamente para traer la verdad a un mundo perdido como un martillo, golpeando y acabando con sus oponentes y callando a los que estaban en desacuerdo con él, sino que él trajo verdad y gracia. La gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Busque Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo es la personificación de la verdad y la gracia. Cristo trajo verdad junto con gracia, mostrando la verdad de Dios con el objetivo de también mostrar la gracia de Dios a través del Evangelio. Juan 1:14. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros como iglesia cristiana somos llamados a levantar en alto la verdad de Dios con el objetivo de también mostrar la gracia de Dios a través del Evangelio. Amén. ¿Qué queremos decir con la palabra gracia aquí? Quiero decir el amor y el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores perdidos a través del perdón de pecados recibido por medio de la fe en Cristo. Esa disposición buena, benévola y amadora de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es que entonces nosotros podemos levantar en alto la verdad de Dios junto con la gracia de Dios? Primero, mientras proclamemos la verdad de Dios, siempre debemos de recordar que nuestra proclamación de la verdad debería enfocar en proclamar el perdón de Dios a través del Evangelio. ¿Cómo nosotros miramos estos temas que vamos a estudiar? Debería ser mirada a través del lente del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todo lo que hacemos o decimos al interactuar con incrédulos debería ser con la intención y el objetivo de traerlos a un conocimiento salvadora de Jesucristo, a entender el Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, no se trata de ganar un argumento. Se trata de ganar una alma. Amén. No se trata de ganar un argumento. Al final, se trata de ganar una alma. Siendo fiel a la verdad de Dios, pero también siendo fiel a la gracia de Dios. O sea, hermanos, nosotros fuimos esa persona. Éramos esa persona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para odiarlo y ser impacientes con esa persona? Si esa persona era nosotros hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Al final se trata de demostrarles quién es Cristo y la esperanza en esta vida y la vida venidera que ellos pueden tener a través de Jesucristo. Segundo, podemos levantar en alto la gracia de Dios al tener, como dije, paciencia con las personas que no reaccionan a la verdad que proclamamos en la manera que nosotros quisiéramos. En otras palabras, tenemos que mostrar la misma paciencia con ellos que el Señor tuvo con nosotros. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente hacia nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación. Y nosotros, mis hermanos, deberíamos tener la misma paciencia con esas personas. Con las mismas personas con quienes nosotros hablamos y sostenemos en alto la verdad. Si alguien está en desacuerdo con y rechaza lo que estás diciendo, o te critica o te difama por su punto de vista, no se enoje, no se moleste, no se pone triste, sino que sea paciente. Paciencia es parte de gracia. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor estaba obrando en nosotros, sea a través de alguien dando testimonio a nosotros o en esos momentos de la vida en que Él estaba llamándonos a través de circunstancias difíciles, cuántas veces nosotros rechazamos, ignoramos y resistimos al Señor? ¿No tenía usted una hermana que le daba testimonio y el pastor visitaba
y daba estudio bíblico para que usted escuchara. ¿Y qué hacía usted? Huía y se metía en el cuarto porque ni quería ver al pastor. ¿No es cierto, hermana Asia? Así es. Pero su hermana fue paciente para con usted. Y el pastor en su impaciencia fue paciente con usted. ¿Cuántos de nosotros huíamos de la gente que nos daba testimonio? Hablamos mal de la gente que nos daba testimonio. Decíamos que eran unos idiotas, mentes lavadas, sin cerebros. Y ahora nosotros somos mentes lavadas y sin cerebros. Amén. El Señor y las personas que el Señor usó en nuestras vidas fueron pacientes para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros en no ser paciente con ellos? Entonces, primero, recordando que estamos tratando de ganar una alma y no un argumento. Segundo, teniendo paciencia. Tercero, no mirando a nuestros oponentes como objetos de condenación, sino simplemente como pecadores que necesitan un Salvador, el Salvador. La misma manera que el Señor miró a nosotros y nos mira, es la misma manera que el Señor mira a ellos. Eso significa que ellos son seres humanos hechos a la imagen de Dios. Le voy a decir algo. Es muy fácil hoy en día deshumanizar a la gente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es muy fácil hoy en día, en toda la retórica y la pelea cultural que hay, deshumanizar la gente. Nosotros deshumanizar a otros y otros deshumanizar a nosotros. Por palabras que usan, con el asunto de la cancelación que hacen hoy en día, estás cancelado. Deshumanizamos a la gente en nuestra cultura. Y la verdad es que todos son seres humanos dignos y hechos a la imagen de Dios. Y eso significa que ellos son seres humanos que han sido separados de la vida que hay en Dios por el pecado. Y eso significa que debido al pecado, ellos resisten al Señor. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, etcétera y etcétera. Esto significa que ellos son seres humanos que están sufriendo debido a su pecado. Eso significa que nos toca a nosotros, que fue para nosotros y para ellos que Cristo murió en la cruz. Eso significa que Cristo es la única esperanza que ellos tienen. Y cuando nosotros nos confrontamos con ellos, nos enfrentamos a ellos, cuando nosotros interactuamos con ellos, no es para ganar un argumento, sino para ganar un alma. Entonces, hermanos, hay que levantar en alto la verdad, pero con la gracia también de Dios. Con el objetivo de ganar una alma, de reconocer que necesitan el Salvador, el Cristo, y que nosotros tenemos que ser pacientes para con ellos. No significa aceptar lo que están diciendo y enseñando, pero amarlos. Amarlos. Entonces, primero, sostener en alto, levantar en alto la verdad. Segundo, levantar en alto la gracia de Dios, la gracia. Y tercero, levantar en alto el amor de Dios. Al final, entonces, cuando nosotros nos confrontamos e enfrentamos el mundo que nos rodea, tenemos que enfrentarlo de una manera motivada por amor.
Esto no es un amor que es inherente, innato para nosotros. Al contrario, nosotros por naturaleza somos seres egoístas que solamente nos preocupa nosotros mismos y lo que está pasando en nuestra vida. Pero necesitamos ser motivados por el amor de Dios. El mismo amor que Él mostró hacia nosotros al traernos a la salvación. Él también tiene ese mismo amor para la gente que está dirigiendo, promoviendo y avanzando la cultura impía que nos rodea. Y es difícil imaginarlo. O sea, el mismo amor de Dios que nos trajo a la salvación. El Señor ama este mundo que está promoviendo la cultura LGBT, el antirracismo, toda esa porquería que hay afuera. Cosas diabólicas, el aborto, la cultura de muerte. A esa gente que está promoviendo, esa gente que tenía ese bus de abortos afuera de la convención esta semana, Dios ama a esa gente. Y es difícil de entenderlo. Por eso el amor de Dios es tan sublime. Es inentendible para nosotros. Pero nosotros no éramos mejores. No éramos. Y entonces tenemos que ser motivados por un amor profundo, divino, que no es natural para nosotros, sino que Dios pone en nosotros, en Cristo. No tenemos derecho de odiar o estar enojados con la gente que están avanzando esta cultura tan contraria a nosotros o a Dios, porque ellos son el objeto del amor de Dios en Cristo también. Busque Juan 3:16 al 17. Juan 3:16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí cuando habla de mundo, incluye esa gente. Incluye esa gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el mundo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, incluyendo a esa gente, sea salvo por Él. El Señor ama el mundo incrédulo de tal forma que entregó su Hijo unigénito. Y si Él lo hizo, nosotros tenemos que amar a esta gente también. Y cuando nosotros tenemos interacción con este mundo incrédulo, cuando nosotros respondemos a ellos, tenemos que hacerlo de una manera que muestra la realidad del amor de Dios en nuestras vidas y en el amor que Dios tiene para ellos. Fácil es decir, ama a la gente. No tan fácil es entender cómo mostrarlo entonces. Rápidamente, para ir terminando. ¿Cómo es que podemos entonces en nuestra interacción con este mundo incrédulo, cómo podemos mostrar el amor de Dios? Primero, en el lenguaje que usamos, en las palabras que usamos. Como creyentes en el Señor Jesucristo, nuestro lenguaje, nuestro hablar, la manera que hablamos, no debería de ser engañosa, deshonesta o corrupta. Busca Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, no debemos de hablar mentiras, sino que debemos de hablar la verdad, ser honestos. No debemos de hablar de una manera enojada. No debemos dar lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida. Y yo expliqué, creo, la semana pasada este versículo que significa. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestro hablar no debería de destruir, debería de bendecir. Aún a una persona indeseable en el momento. Amén. Quítense, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, primero, en el lenguaje que usamos. Uno puede discutir y estar en desacuerdo y fuertemente estar en desacuerdo sin ser grosero. Muy fácil es ser grosero. Algunos de nosotros podríamos tener doctorado en ser grosero. Muy fácil es ser grosero, descuidado en las palabras, deshumanizar con las palabras. Pero somos llamados en nuestro hablar a bendecir y no destruir. Entonces podemos mostrar el amor de Dios hablando honestamente, de una manera sazonada, de una manera que edifica, de una manera que glorifica a Dios. Segundo, con la actitud que nosotros tenemos. Busca 1 Pedro 3, 14 al 16. 1 Pedro 3, 14 al 16. Cuando estamos interactuando con el mundo incrédulo, deberíamos mostrar el amor de Dios a través de la actitud que mostramos al poner en alto la verdad y la gracia de Dios. 1 Pedro 3, 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Deberíamos tratar estos temas y las personas detrás de estos temas con reverencia, con respeto, con mansedumbre, entendiendo la seriedad del asunto. Tercero, a través del mensaje que damos, que es el mensaje del amor de Dios para un mundo perdido. Muchos tienen un concepto de que Dios es un gran juez, enojado, represivo, y desafortunadamente muchas veces el pueblo de Dios confirma esta impresión a través del mensaje que entregan. El Evangelio, la verdad de Dios, la gracia de Dios, al final es un mensaje de amor. Cuarto, podemos mostrar el amor de Dios cuando mostramos amor como respuesta al odio que ellos enseñan. Cristo dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos que amar, bendecir, hacer bien y orar por los que son nuestros enemigos, los que nos maldicen, los que nos odian y nos insultan y persiguen. Difícil la tarea. Difícil la tarea. Pero piensa en cuanto a los testimonios de la iglesia primitiva que he leído esta semana y la semana pasada. El testimonio que tenían los creyentes. Amaban
a pesar de ser perseguidos. Suena difícil, pero no es imposible. Entonces, recuerden lo que yo dije. Son 3 conceptos y hay tensión entre ellos. Si solamente vamos por el lado de la verdad, perdemos las almas. Amén. Ganamos un argumento y perdemos las almas. Si vamos solamente por la gracia, tenemos entonces la tentación de olvidar de la verdad. Y si vamos por el amor, solamente el amor, entonces olvídese de la verdad. Y eso es el cristianismo liberal de hoy en día. Amor, 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 pero olvida la verdad. Pero amor sin verdad no es amor al final. Amén. Por eso yo dije, es una tensión entre los 3. Y tiene que haber equilibrio. Tiene que haber equilibrio entre los 3. Amar, pero también ser fiel a la verdad y decir la verdad. Mostrar gracia, pero mostrar firmeza también. Que el Señor nos dé sabiduría, amén, para mantener en equilibrio estos 3 aspectos de cómo deberíamos interactuar con esta cultura. Había un evangelista chino, que una vez habló de un cristiano que conoció en China. Era un agricultor de arroz y sus campos estaban en lo alto de una montaña. Todos los días bombeaba agua en los arrozales de arroz nuevo y todas las mañanas regresaba para encontrar que un vecino incrédulo que vivía en una colina abajo había abierto los diques que rodeaba el campo del cristiano para dejar que el agua llenara la suya. Entonces, él llenaba de agua, ¿se entiende? Llenaba de agua sus arrozales, pero de alguna forma el vecino por la noche abría algo para que el agua bajara y llegara entonces a la finca de él, a los arrozales de él. Durante un tiempo el cristiano ignoró la injusticia, pero finalmente se desesperó. ¿Qué debe hacer? Su propio arroz moriría si esto continuaba. ¿Cuánto tiempo podría durar? Los cristianos se reunieron, oraron y se les ocurrió esta solución. Al día siguiente, el granjero cristiano se levantó temprano en la mañana y primero llenó los campos de su vecino, luego atendió a la suya. El evangelista cuenta cómo el vecino se convirtió en cristiano. Su incredulidad vencida por una demostración genuina del amor de un cristiano por los demás. Más poderoso es lo que hizo ese creyente chino, de que lo confrontara al incrédulo y después tratar de hablar del amor de Cristo. Hermanos, es difícil vivir en este mundo. Pero el Señor nos tiene aquí como extranjeros y peregrinos. ¿Cuánto anhelamos estar en nuestra patria celestial? Amén. Pero el Señor tiene sus propósitos en que estemos aquí en este momento. Momento en cuanto a este lugar y este momento de la historia. Nuestra cultura se va degenerando de día en día. Justamente la hermana Josie estaba compartiendo algunas cosas que yo le pregunté, ¿y qué hacen los maestros allá en la ciudad durante la semana de orientación? Porque nosotros allá en el colegio cristiano hicimos nuestra orientación para los maestros esta semana. Mañana comienzan las clases. Y entonces yo quería saber, comparar lo que estoy haciendo con lo que ellos hacen para entender. Y fue alarmante algunas de las cosas que Josie contó que ellos enseñan a los maestros en el colegio. Ingeniería social, un laboratorio
de ingeniería social, es lo que es. Esta cultura va degenerando de día en día. Y el Señor nos tiene aquí para levantar en alto la verdad, para levantar en alto la gracia de Dios y para levantar en alto el amor de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría, la misma sabiduría que tuvo ese creyente chino. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por su bondad para con nosotros. Y pedimos, Señor, que nos ayude a ser fieles y firmes en levantar la verdad con gracia y con amor. Gracias, Padre, por su palabra que alumbra nuestros caminos. Y necesitamos su guianza, su dirección, para que tengamos sabiduría en esos momentos de interacción con la cultura alrededor de nosotros. Bendiga esta semana que comienza, bendiga las clases que para algunos comienzan mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar el amor suyo y la gracia suya y la verdad suya. En el nombre de Jesús. Amén.